¿Qué tal, familia de Amistad Manantial de Vida? Buenos días. Es un enorme privilegio y una alegría grande también el estar con ustedes nuevamente este domingo 10 de enero del 2021. Gracias a Dios que ya comenzamos este nuevo año y gracias a Dios porque nos permite estar en su presencia, reunidos en el nombre de Jesús como un solo cuerpo, como iglesia de Cristo, para honrarle, para glorificarle, para esperar su venida, para escudriñar su palabra, para animarnos unos a otros. Bienvenido, bienvenida y gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ahorita que te escuchaba decir que estamos en su presencia, me quedé así pensando que estamos. Así es. Estamos vivos, tenemos salud, sí, y seguimos confiando en el cuidado de nuestro Dios. Pero también quiero comentarte acerca de un pasaje que llamó mucho la atención esta semana, y es acerca del amarnos unos a otros. Y este pasaje se encuentra en Primera de Juan 6, del 7 en adelante. Y es un versículo que me impactó mucho porque me llamó la atención en el sentido de que ¿qué estamos haciendo en este tiempo de confinamiento? En este tiempo en el que no podemos ir a congregarnos, sino que estamos en casa y que estamos pues conviviendo, o sea, más en familia y con los que más cercanos. Pero llamó mucho mi atención este pasaje porque dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios. Y entonces en mi corazón, en mi pensamiento, surgió una pregunta, o sea, escudriñando y sacando, diciéndole al Señor que saque lo oculto de nuestro corazón. Señor, ¿a quién yo no estoy amando? Y el Señor me está redarguyendo en que necesito amar a aquellos que aún no puedo amar, y para eso se necesita la ayuda de Dios. Así es. Pero si Dios está en mi corazón y Dios es amor, entonces podré amar a aquellos a quien me cuesta trabajo amar. Y yo creo que también Dios lo puede hacer contigo y en tu corazón si tú le pides de tu ayuda. Aprovechemos bien el tiempo, este tiempo en el que necesitamos estar preparados, listos, buscando la unidad, buscando que seamos perfeccionados, purificados. El amor es el principal del fruto de su Espíritu Santo. Si su Espíritu Santo mora en ti y en mí, va a ser fácil que podamos amarnos unos a otros. Y me llamó la atención también otro pasaje que se encuentra en 2 de Corintios 12:20 y sí me impactó. Dice, pues me temo que cuando llegue no los halle tal como los quiero encontrar, ya sea hallado de vosotros, cual no queréis. Dice que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. ¿Cómo queremos que Dios nos encuentre cuando Él venga? ¿Qué estamos preparando para el Señor en este tiempo? Yo te animo en esta mañana para que pienses en estos dos pasajes. ¿Cómo queremos ser encontrados de Dios? Amándonos unos a otros, amando a nuestro enemigo. Piensa en tu corazón, piensa de pronto a quién no estás amando, a quién has rechazado, con quién estás teniendo divisiones, y busca la ayuda de Dios, la dirección del Espíritu Santo para que te ayude a amar a aquellos que no has podido amar, para que cuando venga el Señor te encuentre listo, para que no tengas nada de qué avergonzarte el día que Él llegue. Te animo a esto. ¿Qué tal? Ok, pues si así está la bienvenida, imaginen cómo va a estar ya cuando tengamos que despedirnos. Wow. No, bueno, pues Dios hablándonos a través de su palabra, y como decías, el amor es el principal fruto, es el primer fruto del Espíritu Santo, pero también es el principal mandamiento de la ley y que Jesús levantó. Amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a orar. Señor, en esta hora nos hemos congregado en tu nombre para alabarte y bendecirte. Queremos pedir que tu Espíritu Santo reine en nuestros hogares y que permanezca tu presencia entre nosotros. Yo te ruego, Señor, que te glorifiques en esta reunión el día de hoy. Acepta nuestra gratitud, acepta nuestra alabanza, pero también, Señor, perdona nuestros pecados. Reconocemos que hemos fallado delante de ti
y pedimos perdón, Señor. Pedimos que la sangre de tu Hijo Jesucristo limpie nuestros corazones, purifique nuestros pensamientos y haga nuevas criaturas en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bienvenidos, son todos bienvenidos a esta reunión. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Sí, Señor. Vamos a cantar. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy. Amén, Señor Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso.
soy, el gran yo soy. Gracias, Señor Jesús, tú eres digno. Gracias, Señor Jesús. Recibe toda gloria y toda honra, Señor Jesús. Gracias, Señor. ¿Qué tal, amigos de Amistad Manantial de Vida? Tengo el gusto de saludarles. Soy Omar Rodríguez, soy un viejo amigo de Mingo, de Luis, de los pastores de Allianz, ya de muchísimos años, y me da muchísimo gusto que lo que Dios está haciendo entre ustedes, escuchar que hay una obra que está surgiendo entre ustedes, y quería unirme solamente a lo que Dios está haciendo y que juntos adoremos al Señor. Aunque estamos lejos, es un solo espíritu el que nos unifica y podemos entrar a su presencia. Así que preséntate delante de Él y dale gracias. Señor, te doy gracias por este día, porque podemos levantar nuestra voz, porque aún tenemos aliento y podemos adorarte, Jesús. Te bendecimos a ti, te damos toda la gloria, te damos alabanza, Señor. A ti, Señor, por siempre. Me dice el Salvador, es poco tu poder, Hijo débil haya en mí todo cuanto has menester. Hallado que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré en la sangre de Jesús, mis pecados lavaré. Todo debo a Él, todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Aleluya, nos lavaste con tu sangre y te adoramos. Ante el trono esté, completo ante Él, a los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Cual nieve me lavó. Nos has hecho limpios por tu sangre, nos has dado acceso a tu
alaba al que el precio pagó, sobre la muerte él venció. Amén, amén. Te alabamos, Jesús. Te damos gracias. Te damos gracias por el acceso a tu presencia, porque tú compraste, Señor, nuestra vida y nos redimiste con tu sangre. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias porque podemos alabarte y glorificarte con libertad, Señor. Agradezco tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros hogares, Padre. Pues bueno, vamos a dar paso a la meditación en la palabra de Dios. He titulado esta prédica el día de hoy, Permanezcan, permanezcan. Y está basada en el primer libro del apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 28. Y voy a leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente y dice: y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Es un pasaje que leímos durante la semana de nuestro tiempo con Dios y nos exhorta, nos alienta, nos anima a permanecer en una relación personal e íntima con Cristo. Dice, de manera que cuando Él regrese, ustedes puedan estar llenos de valor y no se alejen de Él con vergüenza o avergonzados. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora pedimos tu dirección. Pedimos que tu precioso Espíritu Santo, Señor, alumbre nuestro entendimiento, prepare la tierra en nuestros corazones de tal manera que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, en tierra fértil, y que esta semilla de tu palabra, Señor, pueda germinar y crecer y dar fruto a 100 por 1, de manera que tu nombre sea glorificado. Gracias, gracias por tu palabra, Jesús. Amén, amén. Pues bien, ante cada circunstancia difícil y complicada, la gente reacciona de diversas maneras. Y esa reacción que el ser humano manifiesta revela y pone de manifiesto allí su carácter y su naturaleza. Afloran ahí los sentimientos, afloran las emociones, aflora lo que hay en lo más íntimo de nuestro ser cuando enfrentamos circunstancias complicadas. Como dicen por ahí, luego se enseña el cobre, ¿verdad? Ok, espero que no sea cobre, sino que podamos mostrar la esencia de la vida de Jesucristo en nosotros. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de cómo es que la gente reacciona de diferentes maneras. Vamos a ver por lo menos 3 ejemplos. Cuando el Imperio Romano invadió Palestina y puso su opresión sobre el pueblo judío, el pueblo judío pues quedó así pues subyugado, oprimido, gobernado por el Imperio Romano, y mucha gente reaccionó de diferentes formas según el relato bíblico. Un ejemplo de ello lo tenemos en el libro de los Hechos, el capítulo 5, los versículos 36 y 37. Y es aquí Gamaliel, un miembro del Sanedrín, un miembro del Consejo de los Judíos, que están ahí deliberando acerca de Pedro y de Juan y de su predicación en el pueblo. Y bueno, Gamaliel se levanta y dice esto: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero él también pereció y todos los que le obedecían fueron dispersados. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 5, versículos 36 y 37. Entonces, Teudas y Judas, 2 hombres, 2 varones judíos que se sublevaron. Ellos reaccionaron a través de la sedición, organizaron revueltas y buscaban un cambio político para Israel de esta manera.
Sin embargo, pues fue disuelta esta sublevación, fue controlado este problema. Otro tipo de personas, otro ejemplo, los escribas y los fariseos. Ellos se mencionan muchas veces en las escrituras y en los evangelios sobre todo. Bueno, en estas referencias bíblicas acerca de este par de sectas, vemos que la actitud de ellos fue la de refugiarse en la religiosidad para, de esta manera, hacerse de favores y privilegios ante el Imperio Romano y ante el mismo pueblo judío. Entonces los escribas y los fariseos reaccionan así, con religiosidad, buscando su propio bien, su propio bienestar. Ok, otro ejemplo lo tenemos en Mateo. Si tú recuerdas la historia de Mateo, Mateo era un publicano, es decir, un cobrador de impuestos. Bueno, mira, fíjate lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 27, y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, después de esto Jesús se fue de aquel lugar, y en el camino vio a un hombre llamado Mateo que estaba cobrando impuestos para el gobierno de Roma, y Jesús le dijo, sígueme. Ustedes conocen la historia, cómo él se levantó del banco de los tributos y comenzó a seguir a Jesús. Más adelante le ofreció un banquete. Pues bien, Mateo, él reacciona de esta manera ante la imposición de Roma, ante la opresión que estaba sufriendo el pueblo judío. Mateo, aún siendo judío, él decide hacer negocio de todo esto. Él vio una oportunidad de negocio y la aprovechó. Él se enlista, se contrata con el Imperio Romano y comienza a cobrar los impuestos a su propio pueblo, a su propia nación, a su propia raza. Y de esta manera pues, obtenía ganancias deshonestas. Aunque le era lícito cobrar algunas comisiones, pues él, como decimos por ahí, hincaba la uña, ¿verdad? Bueno, encontramos este tipo de reacciones diferentes en el pueblo judío cuando tenían la opresión del Imperio Romano sobre ellos. Pues de la misma manera, trasladándonos a este siglo actual y a este año 2021, la pandemia que ha venido a oprimir a todo el mundo desde ya el año pasado, ha afectado todas las áreas de la sociedad. Ha afectado la economía, ha afectado el transporte, la educación, la salud, ni se diga, etcétera, etcétera. Y esta situación complicada ha venido a poner de manifiesto y ha venido a poner en evidencia la condición del ser humano. Así es. Lo que ha revelado esta circunstancia, lo que ha puesto de manifiesto esta pandemia, primero es nuestra vulnerabilidad, nuestra debilidad, porque este virus no distingue ni condición social, ni económica, ni nivel académico, infecta a todos por igual y a todos nos ha afectado en mayor o menor grado. Otra cosa que ha evidenciado esta situación complicada que estamos viviendo es, o una de dos, o nuestra responsabilidad o nuestra irresponsabilidad para atender las indicaciones que las autoridades nos han dado, como son las medidas sanitarias, el distanciamiento social, el no reuniones, el no fiestas, etc. Y aquí cabe la pregunta, ¿cómo ha sido nuestro testimonio como cristianos durante estos meses que llevamos ya en medio de esta situación complicada? ¿Cómo has reaccionado? ¿Con responsabilidad o con irresponsabilidad? ¿Siendo obediente a nuestras autoridades o rebelándote y haciendo revueltas y sediciones y demás? No sé, tú puedes hacer un recuento de cómo fue tu año anterior, etc. Ok, otra cosa más que reveló esta situación pandémica y esta situación complicada es nuestra humanidad o nuestra humildad, como veíamos hace unos meses. Somos polvo, somos tierra, y esto fue lo que reveló esta situación complicada, que somos parte del suelo solamente, tenemos el aliento de vida que Dios nos ha dado, pero seguimos siendo polvo de la tierra. Pues bien, entonces se ha puesto de manifiesto lo que somos, ha aflorado nuestra naturaleza con responsabilidad, con irresponsabilidad, haciendo caso a las indicaciones, rebelándonos contra ellas, y cada uno es consciente de sus propios actos, de sus propias decisiones. Y al comenzar ya este nuevo año, pues la situación no pinta muy favorable, que digamos.
Al contrario, la perspectiva que tenemos no es muy alentadora, porque aunque ya comenzó el proceso de vacunación a la gente, pues aún nos falta un largo camino por recorrer. Es mucha la carga que se tiene todavía por delante, es mucho el trecho que hay que avanzar. Así es que este año no pinta muy favorable, que digamos. Sin embargo, el llamado de Dios para su iglesia es permanecer. Permanezcan, como vimos en el versículo que leímos al inicio. El llamado de Dios para su iglesia es permanecer. Y para permanecer en este año 2021 necesitamos entender dos cosas. Necesitamos primero reconocer, número uno, los recursos disponibles, es decir, aquello con lo cual contamos para poder permanecer. Y otra cosa que tenemos que entender es considerar lo que Dios espera de nosotros. ¿Te has puesto a pensar en las expectativas que Dios tiene acerca de ti durante este tiempo de pandemia? ¿Te has puesto a pensar en los recursos con que contamos? Pues bien, hoy vamos a hacer eso. Vamos a considerar aquello con lo que contamos, es decir, los recursos disponibles, y número dos, lo que Dios espera de nosotros. Ok, ¿con qué recursos contamos para hacerle frente a esta situación y con qué recursos contamos para permanecer durante este nuevo año? Número uno, son 4 recursos que tenemos: la gracia de Dios, la oración, la palabra de Dios y nuestra fe. Ahí van otra vez para los que están tomando nota. Los recursos con los que contamos: la gracia de Dios, la oración, su palabra y la fe. Ok, vamos a ir viendo cada uno de estos. Número uno, la gracia de Dios. Mucha gente tiene el concepto equivocado que la gracia de Dios es como una licencia para pecar, como un permiso para no poner nuestra atención en nuestra santidad, en nuestra obediencia. Y la gente se escuda diciendo, bueno, es que vivimos bajo la gracia, no vivimos bajo la ley. Entonces no tienen por qué juzgarme por lo que hago o no hago, porque vivimos bajo la gracia. Y consideran que la gracia es una licencia para hacer lo que les venga en gana. Qué cosa tan más equivocada y tan más errónea. Yo quiero que me acompañes rápidamente al libro del Éxodo, capítulo 33, y vamos a leer los versículos 13 al 15. Éxodo 33, versículos 13 al 15. Y aquí vamos a encontrar el relato de Moisés, pues hablando con Dios, teniendo comunión con Dios y hablando precisamente acerca de la gracia de Dios. Y fíjate cómo lo que era la gracia de Dios para Moisés y cómo Dios le confirma ese concepto que él tenía. Éxodo 33, del 13 al 15. Y dice así: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Fíjate bien, qué petición. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, y Dios le responde y dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés vuelve a responder y dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¡Wow! Pero mira el concepto que Moisés tenía de la gracia de Dios. Dice: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino. Es decir, dame instrucciones, enséñame, instrúyeme, guíame, dame las señas por dónde tengo que ir y cómo tengo que ir. Dice: para que te conozca. Esa es la verdadera gracia de Dios. No tiene ni lo más mínimo de parecido al concepto que dice, pues ahora estoy bajo la gracia de Dios, haré lo que me plazca. No, Moisés dice: si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame por favor tu camino, para que yo pueda conocerte. Ahora, acompáñame también ahora al Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Y aquí el Espíritu Santo dice de la siguiente manera: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, si no, no se acercan a ti.
Mientras que Moisés pedía, Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame tu camino. Aquí encontramos en el Salmo 32:8 que Dios se compromete y Dios pone ahí, empeña su palabra y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, estaré al pendiente de ti para que no te tropieces, para que no te desvíes, para que no te extravíes, para que no te pierdas. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¡Wow! ¡Qué hermosa gracia de Dios! Solamente hay una condición, dice el Señor. No seas como el caballo, no seas como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ups. ¿Cuántos de los que me están escuchando no han tenido que ser sujetados con cabestro y con freno para ir a una reunión, para leer la Biblia, para hacer una oración, para entregar tu ofrenda o tu diezmo, etcétera? Yo sé que más de alguno está diciendo, ay Señor, o ay pastor, pues qué pedradas. Pero es cierto, hay gente que si no lo andan apoyando, si su mamá no lo anda llevando a la reunión, si su papá no le anda diciendo, a ver, haz tu tiempo con Dios, no, de ellos de por sí solos no les nace, como dicen por ahí. Bueno, la gracia de Dios, mis amados, es uno de los recursos con los que contamos para este tiempo, para permanecer y para hacerle frente a la situación que estamos viviendo. Pero la gracia de Dios es esa que nos permite conocer su camino. Hace 8 días hablábamos acerca de Jesús como el camino, es decir, la manera de Jesús de hacer las cosas y de pensar y de hablar. Bueno, dice, si hemos hallado gracia delante de Dios, Señor, revélanos a Cristo para conocerte más. Muéstranos a Cristo, muéstrame tu camino, dime cómo hacer las cosas para lograr permanecer. Esa es la gracia de Dios. Número 2, otro recurso, la oración. Híjole, y aquí yo creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo en que una de las cosas más difíciles es dedicar tiempo a la oración, porque tenemos 1001 ocupaciones a lo largo del día, y se nos van los días y se pasan las semanas, y híjole, y hace cuánto que no hacemos una oración, hace cuánto que no nos juntamos en familia para orar, hace cuánto que no envío un mensaje diciéndole a mis hermanos, ayúdenme a orar por X o tal situación. Bueno, los discípulos de Jesús enfrentaban la misma situación. Si me acompañas a Mateo 26, versículo 38 y versículo 40, vamos a encontrar el siguiente relato. Entonces Jesús les dijo, están ahí en el huerto del Getsemaní y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, así que, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y a mí me llama la atención esta pregunta que hace el Señor Jesucristo, porque el Señor les dice, quédense aquí y velen conmigo, velen conmigo. Y Él se fue enseguida para orar. Pero cuando Él regresa, la pregunta es, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y dice la Escritura que eso se repitió 3 veces. Así que por lo menos 3 horas pasó Jesús orando al Padre para enfrentar la situación más complicada de su vida, para enfrentar la cruz, para enfrentar inclusive la muerte y la tristeza que está experimentando. Mis amados, si Jesús ocupó de orar tanto tiempo, aunque los demás no lo acompañaran, ¿cuánto más tú y yo necesitamos doblar nuestra rodilla y pasar tiempo en la presencia de Dios orando, orando, orando? Aprovechando el viaje, como dice mi pastor Augusto, a partir de mañana, 11 de enero, y durante 21 días, vamos a tener nuestros 21 días de ayuno. Cada año, todas las iglesias de la red de iglesias de amistad, tenemos este tiempo de ayuno y de oración para buscar el rostro de Dios, para pedir precisamente que nos muestre su camino. Es un tiempo de buscar la presencia de Dios, de orar.
Ya por ahí hemos estado haciendo llegar los blancos de oración a través de una tarjeta que viene con un pasaje y un blanco de oración para cada día de estos 21 días. Y yo te animo para que lo comiences a revisar, lo comiences a poner por ahí a la mano junto con tu Biblia. Y a partir de mañana comencemos este tiempo de ayuno y de oración. Puede ser el ayuno que tú elijas, el ayuno de Daniel, un ayuno completo, un ayuno parcial, como tú lo dispongas en tu corazón. La cosa es que podamos reunirnos en un mismo sentir y en un mismo esfuerzo, porque es otro de los recursos que tenemos. El Señor le pregunta a Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Mis amados, en este tiempo complicado, en este tiempo peligroso, necesitamos más que nunca el recurso de la oración. Número 3, otro recurso con el cual contamos es precisamente la palabra de Dios. Ahí en Juan capítulo 5, versículo 39, el mismo Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que hablan de mí. Ellas son las que enseñan acerca de mí. Entonces tenemos que acercarnos a las Escrituras y escudriñarlas. Dice aquí el diccionario que la palabra escudriñar quiere decir examinar con mucha atención, examinar con sumo cuidado, tratando de averiguar hasta lo más profundo o escondido en lo que estamos leyendo. Entonces, cuando tú y yo nos disponemos a escudriñar las Escrituras, es no solamente leer, sino analizar, examinar con mucha atención, con mucho cuidado, tratando de averiguar la enseñanza más profunda. El apóstol Pablo, después de estar en Tesalónica, predicando el Evangelio, tuvo que salir de ahí y dice que llegó a Berea. Y si vamos al capítulo 17 del libro de los Hechos, en el versículo 11, Lucas registra aquí ese relato y dice que cuando llegaron a Berea, dice de esta manera, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. En Tesalónica se llenaron de odio, de celos, y pues Pablo tuvo que salir huyendo con los hermanos de ahí para ir a otro lugar a seguir predicando el Evangelio. Y los de Berea, dice, tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Es decir, había una pasión por oír la palabra, había un entusiasmo por oír el mensaje. En estas semanas que han pasado, yo creo que ha habido mucho entusiasmo por las reuniones, por las fiestas, por los convivios. ¿Qué tal si mostramos el mismo entusiasmo o aún más por la palabra de Dios, por el mensaje del Evangelio? Dice que los de Berea eran de mentalidad abierta y escuchaban con entusiasmo el mensaje de Pablo. Y luego fíjate lo que dice enseguida. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 17, versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente. Y quiero llamar tu atención a esto. Dice que no solamente eran de una mentalidad más abierta, no solamente escuchaban con entusiasmo el mensaje del Evangelio, sino que día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas estaban predicando de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la verdad. Es decir, día tras día estaban estudiando, día tras día examinaban los pasajes abordados, día tras día buscaban en la palabra de Dios para ver si el mensaje del Evangelio concordaba con lo que los profetas habían anunciado. Mi amado, tú y yo tenemos una herramienta maravillosa con el tiempo con Dios, con el Yeho para los niños y con el Cutie Life para los adolescentes. Híjole, que ojalá pudiéramos atesorar esta preciosa herramienta del tiempo con Dios. Es un devocional en el que ya está todo preparado, todo diseñado para que vayamos todos los días. No cada 8 días, sino día tras día escudriñando y examinando las Escrituras. Con cuánta tristeza tengo que reconocer que cómo nos cuesta convencer
aún a los creyentes, de que lean la palabra de Dios. Hay gente que ha cancelado su suscripción al Tiempo con Dios. Qué triste. Y la verdad, algunos creyentes de tiempo, yo me siento hasta avergonzado también, porque es una herramienta que nos permite acercarnos a Dios. Es una herramienta que nos permite conocer el mensaje de Dios para cada día. Es palabra fresca para todos los días. Y déjame decirte una cosa. Si tú desechas la palabra de Dios en este 2021, no vas a permanecer. De una vez te lo profetizo. Necesitamos tomar en serio la palabra de Dios y con esa pasión como los de Berea, con ese entusiasmo, con esa mentalidad abierta para oír el mensaje de Dios, nos acerquemos a la palabra, nos acerquemos al Tiempo con Dios, al Yeho, al QT Life, para que podamos conocer si el mensaje es tal cual lo escuchamos. Número 4, otro recurso que tenemos para enfrentar esta condición difícil y para permanecer es nuestra fe. Es la fe. Si vamos a Efesios capítulo 6, versículo 16, encontramos ahí esta epístola del apóstol Pablo, Efesios capítulo 6, versículo 16, y dice de la siguiente manera, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Lo voy a leer otra vez. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¡Qué figura! Yo estuve estudiando este versículo varias veces, lo estuve meditando y escudriñándolo y escarbando para ver qué hay más detrás. Dice, además de todo, levanten el escudo de la fe. ¿Por qué Pablo diría, levanten el escudo de la fe? A mí me causó gracia, pero híjole, es tan serio y a veces tan preocupante. Que hay muchos, con dolor lo digo, que traen su escudo de la fe como arrastrando casi. No andan arrastrando la cobija, andan arrastrando el escudo de la fe. Qué triste, la verdad. Híjole, el apóstol Pablo dice, levanten el escudo de la fe. Porque de esta manera van a detener las flechas encendidas del diablo. Cuando ya no es muy frecuente ver a alguien que usa un arco y una flecha, solamente en las competencias de tiro al blanco, ¿verdad? No me acuerdo ahorita el nombre del deporte, que usan arco y flecha. Pero generalmente para dar en el blanco tiene uno que apuntar un poco hacia arriba de donde está la diana, donde está el centro del blanco, para que el mismo peso de la flecha suba y el mismo peso lo hace bajar y dar allí en el centro de la diana. Es decir, los ataques del maligno siempre vienen arriba, siempre vienen a nuestra cabeza, vienen a nuestra mente o vienen a nuestro corazón. Mira, la fe no es para cada 8 días, la fe no es solamente para cuando hay reuniones, la fe no solamente es para cuando hay congresos, la fe es para que tú pelees la buena batalla. La fe es para que tú cada día ejerzas la gracia de Dios sobre ti, sobre tu familia. Levanta el escudo de la fe, deja de arrastrarlo, levántalo, porque así vas a poder apagar esos dardos encendidos, como dice la versión Reina Valera. Esto me recuerda al mismo Señor Jesucristo cuando le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo como al trigo, y Satanás le dijo, yo he rogado por ti. Yo he hecho oración por ti, yo he pedido al Padre por ti. Pero me llama la atención que Jesús no pidió que no fuera zarandeado, Jesús no pidió que no fuera probado. La oración de Jesús consistió en que tu fe no falte. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Si algo necesitamos para esta condición que estamos viviendo, mis amados, es nuestra fe. Levantemos el escudo de la fe y apaguemos esas flechas encendidas del diablo. Ahora, por otro lado, mira, la fe nos hace posible renunciar al mundo y sus maneras y para obedecer a Cristo. La fe nos hace posible renunciar al mundo y a sus maneras para poder obedecer a Cristo. Así es. El mundo no te va a dar tregua. El mundo, no puede hacer concesiones al mundo porque te va a ganar. Si alguien es amigo del mundo, dice la Escritura, se constituye enemigo de Dios. Y quisiera que me acompañaras a Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27.
Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27. Y dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! ¡Qué entereza! ¡Qué determinación! ¡Qué carácter el de Moisés aquí! ¡Qué naturaleza la de este hombre! Yo estoy admirado, estoy sorprendido, estoy impresionado. Yo quisiera tener esta clase de fe. Dice que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Llegó un momento dado que cuando creció, cuando tuvo entendimiento, él decidió dejar a un lado los deleites temporales del pecado, es decir, los deleites de este mundo, la atracción del mundo, los placeres de la vida. Renunció a todo eso. Mi amado, si tú no has podido renunciar al mundo y sus placeres, es porque no estás ejerciendo tu fe. La fe es la que permite renunciar a las maneras de este mundo. Muchos no han podido acatar las indicaciones de nuestras autoridades para paliar esta pandemia por causa de su falta de fe, porque no pueden renunciar a las maneras del mundo. Han seguido reuniéndose, han seguido haciendo fiestas, han tenido convivios y demás, pasando por alto todas las precauciones, actuando de manera irresponsable, porque no han levantado el escudo de su fe. Lo traen por ahí arrastrando, como algo para cada 8 días, o a ver cuándo. No, mi amado. Si quieres tener victoria sobre el mundo, necesitas levantar la fe. Dice que por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él permaneció, porque por medio de la fe podía ver, dice, al que los demás no veían. Por eso el apóstol Pablo nos dice, puestos los ojos en Jesús. El mismo autor de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ok, son los 4 recursos con los que contamos: la gracia de Dios, la oración, su palabra y la fe. Veamos ahora lo que Dios espera de nosotros. Dijimos que para permanecer durante este tiempo complicado íbamos a considerar 2 cosas. Primero, los recursos con los que contamos, que ya vimos, y ahora veremos lo que Dios espera de nosotros. ¿Te has preguntado qué espera Dios de ti para este 2021? Quizá ya has hecho algunos de tus propósitos de año nuevo, pero ¿te preguntaste acaso qué espera Dios de mí para este 2021? ¿Qué espera Dios de mí durante este tiempo de pandemia? ¿Qué espera Dios de mí en este tiempo en el que no podemos congregarnos? Vamos a ir a la Escritura. Hay 4 cosas que quiero dejar en tu corazón en esta mañana. 4 cosas que son las que Dios espera de su iglesia. Número 1, servicio. Número 2, generosidad. Número 3, autocuidado. Y número 4, paciencia. Vamos a ir viendo de una por una también. Número 1, servicio. Las expectativas de Dios respecto a su iglesia, respecto a ti, respecto a mí, es que tengamos un espíritu de servicio para este 2021. Un espíritu de servicio en medio de esta situación complicada que vivimos. Acompáñame a Gálatas capítulo 5, por favor. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente también. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Di conmigo libertad. Ok. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Una vez más, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros en amor. Híjole,
Y aquí Dios habló muy fuerte a mi corazón también. Si la libertad que se toman algunos para infringir las indicaciones que constantemente se nos están dando, y esa libertad se usara para hacer el bien a otros, sería una realidad diferente a la que estuviéramos viviendo. Mi amado, yo quiero que recapacites hoy en tu corazón y guardes y que atesores este concepto. Este es un principio del reino. Lo que Dios espera de nosotros para este tiempo es un espíritu de servicio en su iglesia. Que por amor nos sirvamos unos a otros. Cada uno de nosotros tiene dones que Dios le ha repartido. Cada uno de nosotros tiene ciertos talentos que Dios le ha entregado. Ocupemos la libertad. Claro, por supuesto, tú eres libre, nadie te va a obligar. Pero dice aquí el apóstol Pablo, usen su libertad, no para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, sino para servirse por amor unos a otros. Ojalá pudiéramos aprovechar la libertad que aún tenemos, mis amados, para servir. Que podamos seguir el ejemplo de Cristo. Acuérdense, Cristo es el camino. Y Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Hay muchos que están dando su vida y quedan ahí porque no se cuidaron, porque fueron a reuniones, etcétera, porque inclusive organizaron convivios. Y qué triste. El Señor nos llama a experimentar la aventura del servicio en este tiempo. Número 2, otra cosa que el Señor espera en nosotros es la generosidad. Y este es otro principio del reino también. Tú puedes buscar en la palabra los pasajes que hablan al respecto. La generosidad. Proverbios 11:25 dice así, el alma generosa será prosperada. ¿Cuántos quieren prosperar en este 2021? Amén, ¿verdad? Ok, dice aquí Proverbios, el alma generosa será prosperada. La generosidad no es otra cosa más que la disposición para dar en abundancia, para ofrendar, para sembrar en el reino, para saciar, dice aquí, el que saciare, él también será saciado. Dice la Escritura que el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, yo les animo, mis amados, para que este tiempo podamos satisfacer las expectativas del Señor. Porque Él es un Dios generoso. Él es un Dios dador. Y si nosotros queremos reflejar esa naturaleza de Dios que Él ha puesto en nosotros, tenemos que dar con generosidad. Podemos seguir dando este año más despensas como lo hicimos el año pasado. Podemos obsequiar ropa para los que no tienen, abrigo para los que están padeciendo las inclemencias del tiempo, etc. Hay tantas áreas en las cuales podemos servir y ser generosos, mis amados. Número 3. Otra cosa que Dios espera de nosotros es que tengamos autocuidado, así que tengamos cuidado de nosotros mismos. En este tiempo en el que no podemos congregarnos, pues muchas veces no podemos platicar así cara a cara, no podemos estar viéndonos a los ojos y ver cómo la están pasando. Pero entonces cada uno ahora tenemos que cuidarnos unos a otros, pero también cuidarnos a nosotros mismos. Dios espera de ti el autocuidado. Vamos ahora a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, y lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. ¡Wow! ¡Qué profundidad! Yo estuve escudriñando este versículo, estuve escarbando y a mí me llenó, me retó, me desafió mucho. Dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Alguien puede decir, no, yo ni soy maestro, ni soy servidor, ni soy pastor, ni mucho menos. No, mi amado. Pero con la manera de que vives, así tú estás enseñando. Estás enseñando a tus hijos, estás enseñando a los que te rodean, a quienes ven de cerca tu manera de ser. Entonces el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas.
Mantente firme en lo que es correcto. Es muy fácil resbalarse, es muy fácil desviarse, es muy fácil ceder a las tentaciones del mundo. El apóstol Pablo dice, mantente firme, es decir, permanece en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Así que, mis amados, Dios espera autocuidado, que cada uno sea responsable delante de Dios de cómo vive y de lo que está enseñando con su manera de vivir. Cada uno es responsable de hacer lo correcto, de mantenernos haciendo el bien, de cuidar nuestra propia salvación. Y por último, algo que Dios espera de nosotros es paciencia. Ah, qué palabrita, paciencia. Y todo lo que implica, todo el peso que recae sobre esta virtud, la paciencia. Es un fruto del Espíritu Santo. Esto no nace de la tierra, esto no es como que tú lo sacas de buena fe, no es que te nazca ser paciente. Esto es fruto del Espíritu Santo que obra en ti. Como decíamos hace un rato, Moisés le dice, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, delante de tus ojos, muéstrame tu camino, enséñame cómo. Bueno, el Señor dice más adelante, como vimos, yo te enseñaré y te mostraré el camino por donde debes andar. El Espíritu Santo, mi amado, es el único que puede producir la paciencia. El Señor dice en la condición que vimos en respecto a Moisés y después en el Salmo, no seas como el caballo, como el mulo que tienes que ser sujetados con cabestro y con freno, ponerles una rienda para conducirlos. No, si permitimos al Espíritu Santo que nos guíe, si permitimos al Espíritu Santo que nos enseñe, entonces podemos dar como fruto la paciencia. Necesitamos mucha paciencia para este tiempo. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 36. Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. También lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Una vez más, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él les ha prometido. Amén. Amén. Así que yo te animo, mi amado, para que puedas mostrarle a Dios tu paciencia en este 2021. Ya nos andaba porque se acabara el 2020, la verdad, yo lo reconozco. Yo ya quería que se acabara el 2020 y no quisiera acordarme de él. Pero para este 2021, para permanecer, necesitamos echar mano de la paciencia. Necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas y nos haga producir la paciencia para permanecer, para estar firmes. Y bueno, pues déjame terminar con una oración. Déjame orar por ti, por tu familia. Déjame orar porque la iglesia de Cristo en este 2021 pueda permanecer. Y quiero orar conforme a Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21 en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos pronto.